ni en ningún teléfono te va a quedar. Está muy bien. Bueno, les cuento que vamos a charlar ahora con Eduardo Plasencia. Eduardo Plasencia es ingeniero y fue gerente de planificación de Vialidad Nacional en el momento en el que se hizo la denuncia por la cual hoy, o bueno, dentro de cuánto, dicta 4 días hábiles, estará detenida Cristina Fernández de Kirchner. Hola Eduardo, Nico, Yacoy, equipo nacional, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo están todos? Bien. ¿Me escuchan bien? Ahí perfecto, perfectamente. Eduardo, Buenísimo. gerente de planificación de vialidad en aquel momento, entonces, vamos a ponernos en contexto. Sí, en realidad arranqué como gerente de coordinador de planificación y después fui el coordinador de gestión, un poco medio a cargo de dar una mano al administrador directamente, una especie de jefe de gabinete. Ajá. Junior, por así decirlo. Bueno, pero que conoció alguna de las cosas que después formaban parte de esa denuncia. Sí, estuvimos muy involucrados, o sea, era parte del equipo, ¿no? Que estuvimos trabajando con la denuncia. Era un equipo muy grande, de gente muy experta, que venía de décadas de carrera en el sector, y la verdad muy honesta, con muchas ganas de enderezar las cosas y que no se vuelvan a repetir los desmanejos del pasado, ¿no? Con el apoyo fundamental de Dietrich y de Macri y de Iguacel, obviamente, que era el administrador. Sin eso no se puede hacer nada. Ajá, efectivamente, porque y quiero que me ayudes con los elementos fácticos, ¿no es cierto?, con el sustrato probatorio de la denuncia de la causa, porque bueno, en el argumento de los políticos kirchneristas está una causa sin pruebas, una causa sin hechos, ¿no? Y me parece que es muy alejado de eso. Sí, a ver, mirá, lo de la causa sin pruebas y sin hechos realmente es irrisorio. Estamos hablando no de un caso de... Acá no estamos hablando de que se denunció, hubo sobreprecios en obras. Che, te pagaron 20% más por hacer esta ruta y después hubo una coima, eso se lo lavaron. No, acá estamos hablando de que se pagaron $1.000 millones en obras que no existen. O sea, no existen. O sea, vos vas y dicen los papeles que la ruta está construida y está el terraplén a mitad de hacer abandonado. Eduardo, o sea, eso que decís es fundamental porque Kicillof, que teóricamente uno tiene que pensar es un referente importante, y le habla a un sector que no necesariamente lee la causa ni los diarios que hablan sobre la causa, dijo textualmente que es una causa sin incumplimientos y sin subejecuciones. Eso es una burrada, es no haber, realmente es ignorar absolutamente todo lo que se estudió, se dijo y lo que hizo la Fiscalía, desde el fiscal Luciani hasta todo lo que se explica en las resoluciones de la Corte Suprema, en el juicio del juzgado. Es una burrada total. O sea, hay sobradísimas pruebas de que las 51 obras que se pagaron como si se hubiesen construido a nivel europeo prácticamente no existen. Son eso que te digo, montículos de tierra abandonados. Yo las vi con mis propios ojos. Bueno, en los primeros meses en Vialidad Nacional 2016, mientras estaban investigando los expedientes, o sea, había un equipo que estaba en las oficinas. La cuestión es así, o sea, nosotros llegamos a Vialidad y no teníamos ni idea que esto existía. Nosotros llegamos y empezamos a tratar de ordenar algunos temas que se sabía que eran desordenados, desde las licitaciones que en general no eran transparentes, sabíamos que las cosas no se publicaban online, había que publicarlas online, había que hacerlas con muchísima más transparencia para los ciudadanos, etcétera, mil cosas. Y de repente en el medio empiezan a aparecer, yo lo vi, en el sistema informático de vialidad interno, aparecían de repente obras que no las podía ubicar en el mapa. Yo me había estudiado la red vial nacional de punta a punta, me conocía los 40.000 kilómetros de rutas nacionales y de repente esas obras no sabía qué eran. Las empezamos a investigar y empezó a aparecer todo esto. Ahí fue cuando Iguacel, nos juntamos con Dietrich y dijimos, che, esto es un desastre, hay que en serio investigarlo y hacer una denuncia porque esto es muy grave. Acá sospechamos que desapareció miles de millones de pesos que eran dólares. Claro. Y empezamos a investigar, apareció todo esto. Yo personalmente fui a Santa Cruz, recorrí, por ejemplo, la ruta 40 entre Río Gallegos y Río Turbio, la ruta 288, ruta 281, las recorrí así, era en una 4x4 haciendo un safari prácticamente, y en los papeles decía que era una ruta pavimentada impecable. Esto, lo que la gente tiene que entender, Nicolás, es que no se trata de un caso de corrupción más en la triste historia de la corrupción en la obra pública que ha habido en la Argentina, desde que existe la obra pública, lamentablemente, que por suerte cayó muchísimo desde que estuvimos en el gobierno. No es un caso más
un poquito más grave. Es un caso distinto, especialmente armado para estafar. Claro, o sea, acá ahí un está cerebro, una inteligencia. Sí, Sí. está el elemento de lo sistemático, ¿no es cierto? Ahí. El elemento de lo sistemático y la arquitectura. O sea, esto es un sistema armado desde arriba del todo, donde están todos involucrados, comandando desde el Ministerio de Planificación Federal a Carlos Julio De Vido, con la total tutela de Cristina Kirchner, originalmente con Néstor Kirchner. Todo eso, a Vialidad Nacional, las dependencias locales de Vialidad Nacional, o sea, los distritos que están en la Patagonia, la Vialidad Provincial de Santa Cruz, que recordemos que quién había sido el gobernador de Santa Cruz, los inspectores, los jueces, las instancias donde se pueden denunciar todo esto localmente, porque hay gente que obviamente diga, mira, che, ¿qué pasa con esta ruta que está en construcción hace 10 años y no pasa nada? Che, la voy a denunciar a la policía o voy a preguntar a un juez acá localmente de Santa Cruz. Se les mataban de risa, porque todo estaba totalmente articulado. Y el objetivo final de todo eso era que se pueda fingir que se estaban construyendo obras, pagarse y de repente desaparecer. Y para colmo de la frutillita del postre es que el que ganaba todas esas obras era siempre el mismo tipo, Lázaro Báez, que no tenía ninguna lógica cómo de la nada había pasado a ser un cajero de banco. 3 días antes de asumir Néstor constituye su empresa. Eso es tremendo, eso solo es un dato. Y en 4 años, no tengo los 12 años, en 4 años ya se convierte en el contratista número 1 de Vialidad Nacional. Vialidad Nacional durante los 12 años del kirchnerismo manejó más del 50% de toda la inversión en obra pública de la Argentina. Es un valor monstruoso. De ese monto, el 12% se lo llevó solo este contratista. Vialidad Nacional tiene 250 contratistas, o 300. Solo él se llevó, que apareció en la nada, se llevó todo. ¿Vos te pensás que la plata era toda solo para él? No, Acá hay un sistema espectacularmente armado. Porque en las dos puntas, en los dos extremos del continuo aparece Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? En un punto habilitando, mandando a sus funcionarios a habilitar, permitiendo que habiliten, y de otro lado llevándose parte de la plata. Digo, eso es un poco la historia, ¿no? Bueno, totalmente, y después esto lo vinculás a una de las partes más complicadas de esta causa, que para mí no tiene una complicación, pero bueno, yo soy ingeniero, no soy abogado, es como que asumimos, vemos cosas que son obvias y asumimos que son. En cambio, los abogados, que está bien, tienen que probar todo hasta el final. Pero lo que resulta a las claras es que esto está totalmente conectado con la causa de la ruta del dinero acá, que explica cómo hacía esa plata que estaba desaparecida del sistema porque se pagaba haciendo de cuenta que estabas pagando una obra real, pero esa obra no existía. Entonces, ¿la plata dónde está? En un agujero negro. ¿Cómo hacían para blanquearla? Bueno, ahí está la causa de la ruta del dinero acá. Salía afuera, iba a un offshore, volvía comprando bonos y aparecía, o mágicamente blanca en el sistema. Y totalmente en conexión con la causa de OTESUR, los sauces, que eran componentes de ese mecanismo de lavado de dinero. Es realmente genial cómo está armado, aunque por otra parte es muy burdo cómo pensaban que nunca se iba a descubrir. Bueno, eso, pero te habla de que es un rasgo de la impunidad, ¿eh? Es un rasgo del poder creer. Es un rasgo de la impunidad y de un grupo de personas que tienen un chip en la cabeza acostumbrado a cómo hacer las cosas en una escala más chica y local, que era la provincia de Santa Cruz. Ellos venían haciendo esto en la provincia de Santa Cruz hacía una década o más. Lo que hicieron fue replicarlo a nivel nacional. Ahora, no contaban con que iban a perder el poder en algún momento. Ahora, Eduardo, quiero volver a la operatoria, ¿no? Al modus operandi respecto de los contratos, porque no es tan fácil, te cobro la obra y me voy, ni es solamente eso, ¿no? Había no pedir certificados de obra, certificar la obra donde no estaba, priorizar en los pagos a la empresa Austral Construcciones en desmedro de las otras que no cobraban nada. Y sin embargo está todo probado, y sin embargo está todo demostrado. Lo lograron. En parte también lo lograron porque, digamos, durante muchas décadas, y ellos especialmente, se ocuparon de que los mecanismos de transparencia no avancen. En el mundo iban avanzando los mecanismos de transparencia para que las obras públicas se hagan de manera transparente, eficiente y real. Se publicaban las licitaciones en Internet, se avanzaban los sistemas competitivos, mejoraban los registros de constructores, mejoraban las auditorías, los organismos de control, todo iba mejorando. En la Argentina, durante el kirchnerismo,
iba retrocediendo, si por lo menos no estaba estancado. Eso también es parte de la estrategia para que todo este mecanismo que estaba escondido abajo en el sótano de Vialidad Nacional no se rompa y continúe funcionando a la perfección. Pero de vuelta, también fue fundamental que esto lo hicieron con la provincia en la cual estaban gobernando hacía una década. Totalmente. Entonces, ¿Y esto es... no es un sistema que apareció en el 2003. No. Esto venía de los 90 y lo único que hicieron fue exportarlo al gobierno nacional. De los 51 contratos que te constituyeron el corpus probatorio, digo, se peritaron algunos de modo muestral, porque digo, ayúdame con eso, porque es un poco un argumento de la defensa. Fácil de desbaratar, pero bueno, hay que exorcizarlo. No, pero el peritaje es un peritaje técnico exhaustivo. Claro. Que obviamente no vamos a hacer de las 51. Lo hicieron de un número, perdóname, no me acuerdo el número de cuántas horas hicieron, pero era un número importantísimo. De todas las demás obras se hizo todo el análisis. De hecho, cuando Luciani hizo su alegato, yo lo estuve viendo, lo seguí minuto a minuto, duró varios días. Me acuerdo que hicieron hasta un Gantt. O sea, un gráfico de Gantt es un gráfico donde ves digamos, cada obra cómo va avanzando, y están las 51 obras, digo, el avance, cuándo tenía que terminar, cuándo empezó, cuándo realmente se terminó terminando o abandonando, digo, el monto que se certificó, todo, y obviamente vos no podés ir a hacer la inspección in situ en el lugar de las 51 horas porque eso insume una cantidad de recursos fenomenal. Es el típico argumento. Y además hay muchas cosas, perdóname, además como pasó tiempo, hay cosas que ya no podés comprobar. Te pongo un ejemplo, autopista Comodoro Rivadavia, no hacía falta hacer el peritaje de que la obra estaba abandonada. Todo el mundo lo sabía, digo, lo ves hasta en Google Street View. Claro. Entonces hay cosas que eran muy obvias. Estamos charlando con Eduardo Plasencia, que es ingeniero, gerente de planificación de vialidad en el momento de la denuncia. Eduardo, y esto es un poco un botón que sirve como muestra, porque después no es que todo el resto de las jurisdicciones tuvo una administración prolijísima, etcétera. Pero bueno, por su contundencia fue el lugar por el que entrar, ¿no? Sí, a ver, sabemos, estos casos son un patrón también en los gobiernos kirchneristas de Kirchner. Claramente se salió de toda... Claro, se fue de madre. Se salió de gráfico, por así decirlo. Sí. Como dicen los gringos, se fue off the chart. Sí. Porque era ya de un nivel, una magnitud y un nivel de ilegalidad y de impunidad que es de locos, es de una novela. Pero, sin embargo, a ver, hay una cosa que me parece interesante y esperanzadora también decirlo. Yo también te puedo asegurar que estas cosas no van a volver a pasar. A menos que, por desgracia, votemos 3 veces consecutivas de vuelta al kirchnerismo o cosas parecidas. Digamos que haya un kirchnerismo 4, 5, 6 en los próximos 2 años. Salvo que eso pase, no va a volver a pasar algo así. Decís todas esas veces por el blindaje que te da tener mayoría de las cámaras y todo. Por ese motivo, también por una cuestión de que, gracias a Dios, esto se ventiló y se están pagando las consecuencias. Entonces ya la gente, digamos, los que estén en el poder se van a cuidar muchísimo más. Y también porque cuando estábamos con Macri y con Dietrich en el gobierno, dejamos funcionando un montón de mecanismos. Hicimos unas transformaciones muy profundas en cómo estas cosas se gestionan. De vuelta, como te contaba al principio, vos hoy ya no podés armar una licitación, invitar a 3 empresas fantasmas, claro, hacer de cuenta que abrimos los sobres en una habitación oscura y firmar un documento trucho y decir, ya está, te lo adjudiqué. No, hoy se tiene que todo publicar en la página web de contratar del gobierno, se tienen que dar plazos, todo está súper escrutinado, los pliegos los puede descargar cualquiera, te puede aparecer un oferente sorpresa. Hay un montón de cosas de mecanismos de transparencia que se instalaron con Macri que ni Alberto Fernández se animó a tirar abajo. Por ejemplo, hoy ya Vialidad Nacional no puede más transferirle fondos a las vialidades provinciales para hacer obras en las rutas nacionales, que es lo que hacía la Cervales. Poder puede, pero ya se hizo un reglamento interno en Vialidad donde no se puede hacer más eso. Se hicieron un montón de auditorías. Si lo querés hacer de vuelta, va a ser un quilombo. Alberto Fernández lo quiso hacer de vuelta, financiándole obras a municipios y cosas así, y casi no pudo, porque estaba bastante bien armado para que no se puedan volver a armar esos tongos. Clarísimo. Eduardo, te agradezco muchísimo por la charla. Por favor, un placer y nada, seguir este tema. Esperemos que se ponga el broche final a todo este proceso. Efectivamente. Un abrazo grande. Un abrazo.